A mí porque vamos, la torpeza es tremenda. Bueno, buenos días. Voy a comenzar con algo que me tengo prohibido de toda la vida y es contando algo de mi familia. Nuestra nieta Charlotte en unos días va a cumplir 6 años. Y bueno, antes tengo que decir que con nuestros 2 hijos y nuestra hija, y ahora con nuestros nietos, tratamos de guiarlos en los caminos del Señor y también fomentar la masculinidad en los chicos y la feminidad en las chicas, en maneras prácticas que ocurren. Hace unos días las teníamos en casa y Mavi le había puesto una diadema o algo así a las 2 y la otra tiene 3 años. Y entonces llega y dice: abuelo, ¿te gusta? Y le digo: me encanta. Digo: es que me encantan las chicas femeninas. Y ella dice: ¿femeninas? ¿Somos humanas? Bueno, se ve que hay confusión en este asunto de la feminidad aún desde edades muy tempranas. Hoy vamos a hablar de la feminidad. Y lo primero que tenemos que decir es que las mujeres lo tienen muy difícil en este mundo. Se espera de ellas que vayan siempre guapas, majísimas y que sean capaces de prácticamente todo. De dirigir las finanzas del hogar como una empresaria, de hacer curas de primer auxilio cuando los niños se hacen daño, de preparar las mejores comidas, todo eso sin que se les estropee el maquillaje, estar siempre impolutas. Y eso es nuestra sociedad, porque claro, en otros lugares está la trata de mujeres, el abuso de las mujeres por parte a veces de sus cónyuges, a veces de sus padres, los hombres que las tendrían que cuidar y proteger y proveer para ellas y liderarlas, son los que más daños le hacen. Posiblemente alguna de vosotras tenga alguna experiencia amarga en ese sentido. Hay mujeres que simplemente porque miraron a un hombre que pasaba, pues le rocían la cara con ácido y la desgracian para toda la vida, cuando no leemos prácticamente cada semana hay en España el asesinato de alguna mujer a manos de un hombre que tendría que protegerla. Hay países donde todavía, a las alturas que estamos viendo, todavía no pueden sacarse la licencia para conducir, no pueden votar. Esto sucede en el siglo XXI. Así que algunas de vosotras sois privilegiadas respecto de otras, pero la situación está muy mal. Se espera mucho de ellas, las expectativas son muy altas, los desafíos son muy grandes, los sufrimientos también de algunas son tremendos. Y dentro de todo este mare magnum nos preguntamos: ¿y a dónde acudir para saber cuál es la verdadera feminidad? Porque claro, lo que digan en el programa de Ana Rosa o este tipo de viceversas, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de mujer que espero que no sea el modelo de ninguna de nosotras ni que lo querramos para nuestras hijas, ¿no? Pero bueno, es lo que se presenta. Las mujeres más conocidas ahora mismo del mundo no son amas de casa, no son directoras de bancos, son tal vez una actriz, son tal vez una cantante, líderes de cómo vestirse, ¿verdad? Pero ¿a dónde vamos nosotros a buscar lo que es la verdadera feminidad? Pues nosotros, como cristianos que creemos en la inspiración de las Escrituras, en la suficiencia de las Escrituras, pues acudimos a las Escrituras. Y cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que las mujeres tienen una dignidad, un valor mayor que el que la sociedad, el mundo en el que vivimos les atribuye.
La Biblia nos dice que son creadas a imagen y semejanza de Dios, que Dios manifiesta su gloria en el mundo también a través de las mujeres. También la Biblia nos dice que las mujeres tienen un problema mucho mayor que todos los que hemos enumerado, que es el problema del pecado. También las mujeres son criaturas caídas, afectadas por el pecado de tal manera que están destituidas de la gloria de Dios. Así de clara es la Biblia en cuanto a esto. Pero también las Escrituras nos dice que hay un Salvador, que es Jesucristo, que vino a morir no solamente por hombres, por varones, sino también por mujeres. Dentro de su pueblo escogido, Él tiene infinidad de mujeres, Él conoce el número exacto, las conoce a todas por su nombre, a las cuales muchas ya ha redimido y están en su presencia, otras están aún en este mundo y algunas están esperando que nosotros les prediquemos el Evangelio para que como ovejas perdidas entren a formar parte de su pueblo. Pero también la Escritura, aparte de decirnos esas verdades sobre la mujer, nos da instrucciones sobre cómo la mujer puede expresar su feminidad. Ayer estuvimos trabajando con una definición de la masculinidad tomada de un libro de Piper y de Grudem. No sé si está listo como para poner la definición y repasarla. Veíamos que la masculinidad la definen estos dos autores diciéndonos que en el corazón de una masculinidad madura está un sentido. Fijaos que esto es muy importante. No siempre el hombre va a poder desempeñar su masculinidad porque puede estar impedido físicamente o por causa de la edad, por causa de alguna enfermedad, incluso psíquicamente, tal vez no tenga todas las capacidades, pero el sentido de un varón debe ser liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas a las diferentes relaciones del hombre. De eso hablamos ayer, hoy no vamos ni siquiera a repasar todo lo que eso significa. En ese libro hay otra definición de la feminidad a la cual acudiremos más tarde. La feminidad bíblica se ve más claramente, igual que la masculinidad bíblica se ve más claramente en el contexto de las relaciones hombre-mujer. Tú puedes estar en el desierto, ser un hombre, está o bien perdido, está de excursión por el desierto, y ahí tienes que mostrar tu masculinidad, pero claro, será más obvia, más evidente cuando haya mujeres, ya sea una madre, una hermana en la fe, ya sea una esposa, ya sea una hija, ya sea alguien que pasa por ahí y es mujer, pues según la relación con esa mujer, tenemos en la Escritura indicaciones de cómo debemos tratarla. Y en cualquier caso, aunque sea una desconocida o ya sea nuestra hija o nuestra cónyuge, debemos de liderar, proteger, proveer, porque tendremos que dar cuentas, ya sea porque le damos la dirección de por dónde ir, a dónde está buscando, o ya sea porque la protegemos de alguien de quien está huyendo, o porque necesita que le ayudemos a cambiar la rueda del coche, que por eso está allí en el desierto, ¿verdad? Esa es nuestra función, pero ya digo, se hace más evidente en el contexto donde hay mujeres. Pues lo mismo tenemos que decir de la feminidad. Se manifiesta, una mujer es femenina, aunque sea soltera, aunque sea una niña de unos pocos años, sea una señora mayor de 90 que está en una residencia de ancianos, o madre de 5 hijos, en cualquier circunstancia el Señor le llama a ser femenina. Lo quiera que esto sea, que vamos a tratar de verlo, ha de serlo. Pero en el contexto donde hay hombres, varones, es donde se ha de manifestar o ser más evidente esa feminidad. Y las Escrituras definen sobre todo este asunto de la feminidad en el contexto del matrimonio. Esto es así porque en la cultura, en las culturas en las cuales se escribió la palabra de Dios, era el contexto más natural donde una mujer estaba llamada a mostrar su feminidad. Pero ya digo, una mujer no tiene que estar casada para ser femenina. Simplemente las mujeres solteras
Lo digo porque tenemos solteras entre nosotros, jovencitas, mayores, y tienen que saber que una mujer soltera, incluso una mujer soltera de larga duración, no es inferior a una mujer casada. Su feminidad no está apagada, no está truncada. Mujeres que no tienen hijos no por eso son cristianas de segunda clase o ciudadanas de segundo nivel en el reino del Señor. Pero vamos a encontrar que la mayor parte de las enseñanzas el Señor las da en el contexto del matrimonio. Y vamos a ver algunas mujeres que, si no son todas solteras, hoy creo que esta palabra ya la entiende todo el mundo, son singles, ¿verdad? Una mujer, literalmente eso significa soltera, pero una mujer que no está unida a un esposo, ya sea divorciada, ya sea viuda o ya sea soltera. Y vamos a ver en las Escrituras como también tenemos ejemplos además muy notables de mujeres que manifestaron su feminidad sin estar casadas. Por supuesto, tengo que decir algo que es muy obvio. Mi experiencia como mujer es cero, o sea que no voy a hablar desde la experiencia, pero sí voy a hablar desde la palabra. Y por lo tanto, os pido que busquéis en vuestras Biblias y que comencemos donde siempre hay que empezar, en la primera página, en Génesis, capítulo 1. Recordamos que los versículos 27 y 28 son fundamentales para nuestra visión de los hombres y las mujeres. Y allí habíamos visto ayer, en esa introducción común, que ambos son creados a la imagen de Dios. Tienen el mismo valor, la misma dignidad, el mismo honor, el mismo estatus delante de Dios, la misma importancia, aunque luego vemos que cada uno tiene funciones diferentes. Y para esas funciones Dios ha hecho a los hombres masculinos y a las mujeres femeninas. Eso es lo que encontramos en el capítulo 2, siendo absolutamente iguales en dignidad, valor, etc. El Señor da funciones o roles diferentes en el capítulo 2. El hombre es creado primero y recibe el encargo, la comisión de Dios de trabajar y guardar el jardín. Eso lo encontramos en el versículo 15. Y el hombre comienza a ejercer su labor. Pero inmediatamente, en un mundo perfecto, declarado por Dios muy bueno, inmediatamente se hace obvio que la situación tal como está, es imposible que continúe solamente con el hombre. Se hace evidente la necesidad de que el hombre tenga a alguien que le ayude a realizar la labor que Dios, el mandato que Dios le ha dado. Por eso leemos en el versículo 18, entonces Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque se aburre, porque no tiene con quién discutir, porque no tiene con quién comentar qué calor hace hoy. No es bueno que el hombre esté solo para hacer aquello que Dios le mandó a hacer. Y por eso le crea una ayudante. Dice, le haré un ayudante adecuado para él, o le haré una ayuda idónea. Así que, muy importante desde el principio, tenemos que ver cuál es la función para la cual la mujer es diseñada, para ser un ayudante del hombre, que ayer vimos cuáles eran sus funciones. Ella es un ayudante para el hombre mientras el hombre cuida, protege, enriquece el entorno, que en aquel contexto era un jardín. Así que Eva fue creada para ayudar al hombre. Eso no quiere decir que Eva tenía que traerle un zumo y un croissant y un café y una tostada todas las mañanas, ¿verdad? O tenía que doblarle la ropa. Bueno, no había ropa. Bueno, lo que fuera. Traerle las zapatillas. Supongo que eso sí habría, ¿no? Esa no era su función, de ser una criada servil para él, ¿no? Vemos que Dios le suple al hombre porque él tiene un mandato para el cual, con todo lo fuerte, con toda la energía, con toda la sabiduría que Dios le otorga, él no puede realizar aquella función solo. Entre otras cosas, la función de llenar la tierra, de fructificar y llenar la tierra. Dios le da un mandamiento y se hace evidente
que él necesita una ayuda. Así que el problema no era que el hombre estuviera solo, porque él tenía comunión con Dios. El problema es que el hombre solo no podía realizar su función. Eso es importante. Él era incompetente, estando solo, para hacer lo que Dios le había mandado, que era trabajar y guardar el jardín. Por eso, la ayuda que Dios le provee le complementa. No, Dios no le dice, bueno, pues esto tiene su trabajo, la vida de bendición, comunión con Dios, implica trabajar, y te lo voy a complicar más con alguien que te esté diciendo que te tuerce, eso no hay que podarlo todavía, eso estará ya maduro. No, se trata de alguien que le ayude para que él pueda realizar su función. En sus puntos débiles, ella lo va a reforzar, y en sus puntos fuertes, ella lo va a vitalizar. Muy bien, cariño, lo has hecho bien. Pues así, mañana tenemos que hacer la otra mitad de estas enredaderas, ¿verdad? Así que esa es la vocación de ella, amarle y seguirle y ser guiada por él. Matthew Henry tiene una cita, supongo que la habremos escuchado todos alguna vez, es un comentarista, que dice: la mujer fue hecha de una costilla del lado de Adán, no de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para que la proteja y cerca de su corazón para que la ame. Así que la pregunta natural que muchos tienen cuando leen Génesis capítulo 2 es: ¿cómo pueden las mujeres ser iguales en dignidad y valor si no están liderando al mismo tiempo que los hombres? Si su papel es designado por Dios desde el principio, antes que el pecado entrase en el mundo, si su papel era la de ser una ayuda en el matrimonio. ¿Esa función no la hace desigual? ¿No hay una desigualdad de alguna manera? ¿No hay algún tipo de inferioridad? Bueno, pues si tenemos alguna duda, el apóstol Pablo la resuelve o nos ayuda a resolverla en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Fijaos que está hablando de cosas que tienen que ver con lo que estamos considerando nosotros, pero nos habla de Cristo. Y recordemos que Cristo es Dios, por así decir, es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nos dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fijaos, el Padre y el Hijo son iguales en todo. Su dignidad, su deidad, sus atributos son absolutamente los mismos. Todo lo que podemos decir del Padre, lo podemos decir del Hijo. Pero hay una sujeción del Hijo al Padre. Pablo está hablando aquí específicamente del matrimonio y cómo este se lleva a cabo en el contexto de la vida de los cristianos. De esto hablaremos más adelante. Pero fijaos que lo que quiero que os quedéis es que Cristo, sin ser inferior, se pone bajo la autoridad del Padre. Cristo tiene un líder, tiene una cabeza que es el Padre. Él se somete a Dios el Padre sin por eso ser, digamos, un Dios menor o una persona menor de la deidad. Él es Dios de Dios, pero está sometido al Padre. Bueno, pues la Trinidad es una ilustración maravillosa de esta relación entre el hombre y la mujer, siendo absolutamente iguales en valor, dignidad, hechos igualmente a imagen y semejanza de Dios. Dios crea al hombre primero, le da la primogenitura, o sea, la responsabilidad y la autoridad para liderar, y crea a la mujer para que le ayude a llevar a cabo su función. Así que nos preguntamos, ¿deben las mujeres sentirse ofendidas por haber sido creadas con una disposición de ser ayudadoras? Pues tanto como los hombres deben sentirse ofendidos por necesitar esa ayuda. ¿Debe la mujer sentirse ofendida por haber sido creada de una costilla del hombre? Tanto como un hombre por haber sido creado del polvo. O sea, absolutamente nada. Ese es el designio de Dios. No hay superioridad ni inferioridad asumida en todo eso.
Así que ese es el primer capítulo, ¿verdad? Eso es la creación. Pero ¿qué sucede en la caída? Bueno, Adán y Eva pecaron contra Dios de una manera que iba en contra de lo que Él había diseñado, cuáles eran sus funciones. Recordemos que Adán tenía que proveer y proteger a Eva, tenía que transmitirle el mandato de Dios. Esto es lo que Dios me ha mandado a hacer y Dios te ha provisto para que tú me ayudes en esto. Así que cualquier duda que tengas, consúltalo conmigo y yo lo consultaré con Dios. Pero la cosa no ocurrió así. Ella fue tentada, como veíamos ayer, por el enemigo, sabiendo que con eso estaba poniendo en tela de juicio la autoridad y el orden dado por Dios. Y ella, en lugar de ser una ayudadora de su marido y coger con una escoba y espantar a la serpiente, se entretiene a hablar con ella. Y comienza a dudar, bueno, esto es lo que me dijo mi marido que dijo Dios, pero ¿será realmente? Y entramos en este asunto en el cual se menoscaba el orden y la autoridad de Dios, con las consecuencias que todos estamos viviendo. Ella que tenía que seguir y ayudar a su marido en el liderazgo que él le proveía, en lugar de eso lo conduce a la tentación. Y como resultado de eso entra el pecado. Y ahora Dios, igual que vimos que la tierra iba a ser maldecida, el entorno que Dios les había dado iba a ser maldecido por el pecado de él, la función de ella de ayudadora ahora iba a tener sus dificultades. Una en el contexto del producir vida, ¿verdad? Y otra en el contexto del someterse a la autoridad establecida por Dios, a la autoridad de su marido. Antes ella, el tiempo que duró la inocencia, pues ella tendría el deleite de decir, bueno, aquí tengo, ante las dudas siempre tengo la Wikipedia, iba a decir Wikipedia, que es Adán para mí. Él me resolverá las dudas, él hará la búsqueda, consultando con Dios de las cosas que no me sepa responder. Pero ahora ya no va a tener esa posibilidad, pero además va a luchar, y cuando él le diga, esto es lo que Dios ha mandado, esto es lo que tenemos que hacer, ella va a decir, bueno, eso es lo que tú consideras, a lo mejor lo tenemos que hacer de esta otra manera, que no es simplemente dar una opinión, sino que muchas veces es querer usurpar la autoridad establecida por Dios. Ella previamente deseaba, anticipaba y facilitaba el liderazgo de su marido antes de la caída, y ahora lo que tiene es una lucha interior. Ahora tiene un deseo innato, natural conforme a la naturaleza caída, de rebelarse. No natural conforme a la naturaleza creada inicialmente, sino conforme a la naturaleza caída. Lo natural es esa rebelión de la cual el Señor ya le advierte. Ahora, consideremos que tanto antes como después de la caída, Eva tuvo un papel fundamental que desempeñar en el mandato de la creación. El Señor no le anuló, igual que Él lo sacó del jardín y le dijo, ahora tienes que labrar fuera del jardín y con dificultades. Ella no queda exenta de ser ayuda para Él, entre otras cosas, ayuda para llenar la tierra de seres semejantes a ellos, sino que ahora esa función va a estar complicada. Al hombre le van a crecer cardos y espinos donde él está sembrando el trigo, y ella va a sufrir dolores en su alumbramiento. El hombre, la función que ahora tiene que hacer fuera del jardín, sigue sin poderla hacer solo, pero ahora la va a hacer con dificultades. Y ella, la función que tiene de ayudadora, la va a tener que seguir haciendo. Esto no es afectado por la caída, pero las condiciones sí son gravemente afectadas. Ella sigue siendo llamada a dar vida. Fijaos, Dios le dice, tendrás que dar a luz, tendrás que dar vida, pero ese dar vida ahora va a estar acompañado de dificultades. Bueno, aunque la teología de ellos a partir de aquí comenzó a ir un poco mal, su entendimiento de las cosas, pero algo sí entendieron. Y por eso cuando Adán, que ya la había llamado Isha, mujer, varona, como dice en la Reina Valera, ahora le da un nombre
que es Eva, que significa dadora de vida. O sea, que algo entiende que ellos van a tener que hacer lo mismo. Él entiende que la feminidad de esta ayuda idónea va a quedar afectada, pero su función va a seguir siendo dar vida. Así que una de las esencias de la feminidad antes de la caída y después de la caída es dar vida. Así que luego veremos qué significa eso. Porque claro, una niña tiene que ser femenina cuando aún ni siquiera es biológicamente capaz de dar vida, ¿verdad? Y una abuelita ya desde casi de 100 años también está llamada a dar vida, aunque biológicamente, como no te llames Sara y tu marido se llame Abraham, pues esto va a ser complicado, ¿verdad? Pero la función es la misma. De alguna manera, nutrir vida. Si no es vida biológica, tal vez sea vida espiritual. Tal vez sea fortalecer. ¿Por qué las abuelas y las madres siempre están preocupadas por ¿has comido? ¿Quieres una magdalena? Porque hay algo en ellas, ¿verdad? De llenarnos, de nutrir la vida. Así que eso, decimos, no, es que como pasaron la guerra. No. En países donde no han pasado la guerra, las abuelas son iguales, ¿no? Y las madres también se preocupan porque vayas abrigado, aunque sea en agosto, y porque comas, ¿verdad? Bueno, esa es una de las razones por las cuales Pablo exhorta a las mujeres en Tito 2 a las mujeres mayores, mayores de edad y de experiencia cristiana, a enseñar a otras mujeres más jóvenes en este asunto de nutrir, de engendrar vida, de dar vida. Y ya digo, y lo veremos luego con más detalle, incluso en la soltería, incluso cuando biológicamente esto es imposible. Vamos a ir a otro de los pasajes que seguro estáis todos esperando que vayamos, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24 y también el 33. Efesios 5, 22, el Espíritu Santo a través del apóstol dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Saltamos al 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fijaos que ya estamos hablando, hemos visto la creación, hemos visto la caída, y ahora en la redención. ¿Y qué pasa ahora que somos cristianos? Ahora que sois cristianas. Bueno, pues el mandato sigue siendo el mismo. Están llamadas a someterse y respetar a sus maridos. Ahora, algunos piensan, ayer en una charla que teníamos, esa idea de someterse ya a algunas personas, no digo no cristianas, sino aún para muchas cristianas sigue siendo algo como que está denigrándose su dignidad. Algunas entienden, bueno, y algunos entienden que algunas tienen que someterse como en un contexto militar de obediencia ciega al mando superior, pero como veremos, esto no es lo que el Señor está queriendo decir en su palabra. La palabra sumisión o someterse significa colocarse bajo la autoridad de otro. Cuando tú vas al hospital y el médico llama a un celador para que te lleve a la habitación número 8, donde te van a hacer una pequeña intervención, es una autoridad de muchos años, sigue estudiando, es un doctor en medicina, y luego te somete a ti, que puede ser el alcalde o quien sea, te somete a ti, a otro hombre que a lo mejor no tuvo la posibilidad o no quiso estudiar y simplemente está empujando camas y carritos, ¿verdad? Y tú te sometes igual a la autoridad del médico que a la de este hombre que te empuja y tú le dices, no, yo suelo ir por aquí. Él dice, no, vamos por aquí, señora, que ese sometimiento no te hace inferior o no es tanto cuando te manda el médico, pero ya te denigra cuando es el celador el que te empuja, no. Tú sigues siendo la misma persona con la misma dignidad, pero bueno, hay una persona que da la orden, firma la receta y hay otro que es el que la ejecuta y tú estás a veces ahí en el medio. Bueno, pues aunque la ilustración tal vez no sea la más sabia, nos ayuda a entender de qué va todo eso. En el versículo 21 vemos como la sumisión
ha de caracterizar a toda la iglesia. Y luego todos debemos someternos los unos a los otros como a Cristo, pero luego el apóstol va hablando de distintos contextos donde hay distintos grados de sometimiento. Y no es, aunque someterse a esa autoridad básicamente es lo mismo, pero no es lo mismo la de un siervo a su amo que la de un hijo a su padre o que la de una esposa a su marido, pero la idea es la misma, es considerar la autoridad puesta por Dios y someterse a ella. Y de eso veremos un poco más lo que significa según vamos andando. En el matrimonio esto significa que una esposa reconoce que Dios ha puesto a su marido como su cabeza y como su líder espiritual. Todo lo que ayer vimos que el hombre está llamado a hacer, la esposa tiene que reconocerlo, no como lo que me ha tocado. Te ha tocado porque Dios te lo ha hecho que te toque. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios en la creación, cuando estabas caída y aun si ahora eres regenerada. Eso es lo que Dios ha puesto. Y por lo tanto, tú tienes que tener una disposición proactiva hacia eso. Pues si eso es lo que Dios ha querido para mí, hubo un hombre, y siempre con las excepciones de padres abusivos, padres ausentes, etc. Pero hubo un hombre que me crió, me cuidó, me protegió, me proveyó, me marcó el camino, y ahora Dios ha puesto a otro. Igual que me fue bien en general, luego están las excepciones, ya digo, pero en general me fue bien con ese hombre al que llamo mi padre. Doy gracias al Señor porque ahora ha provisto a este hombre bajo cuya autoridad el Señor me ha puesto para ayudarle a ejercer la función para la cual Él la ha llamado. Así que fijaos que esto es una llamada a la fe. Cuando en una boda está esta parejita ahí delante y se están prometiendo y el hombre primero hace sus votos de ser el hombre que ha de proveer, proteger, liderar, porque tendrá que dar cuenta. Bueno, esto es lo que él dice que va a hacer hasta el fin de sus días. Y ella, en un paso de fe en el Señor, le contesta diciendo: yo me someteré a ti en lo bueno, en lo malo, en la salud y en la enfermedad. ¿Hay un mayor acto de fe de ese de una mujer que confiar en que su Dios soberano le ha provisto a este hombre imperfecto? No es Cristo, pero es un hombre que sí es cristiano, y esta es una de las razones por las cuales no unáis en yugo desigual. Un hombre que no tiene a Cristo no te puede liderar en estas cosas, no te puede proveer estas cosas. No simplemente que en las iglesias crees un problema cuando te unes en yugo desigual, es que tú te estás poniendo en una situación en la cual te estás poniendo en peligro. ¿Cómo te va a guiar este hombre espiritualmente? ¿Cómo te va a proteger de una falsa doctrina, de una falsa enseñanza? ¿Cómo te va a mostrar la diferencia entre esta doctrina como se enseña en la iglesia de donde vienes y en la iglesia donde estamos ahora? Si ni siquiera sabe quién es el Cristo del cual se está hablando, o las Escrituras sobre las cuales estamos teniendo esa discusión. Así que ella está llamada a confiar en que Dios le ha puesto a ese hombre para guiarla, liderarla, protegerla y proveerla. Y por eso dice, como al Señor. Es un acto de fe. Una mujer cristiana que se somete a su marido forma eso como un acto de adoración. Igual que cada día tiene de su devocional y lee la palabra del Señor y ora y canta algunos cánticos, pues de la misma manera, para honrar al Señor, se somete a su marido, no como, qué chungo esto, sino, Dios me ha dado esto. Esta es su provisión. Gloria a Dios por esto. Ahora, marido, facilitémosle este sometimiento, ¿verdad? Ese es nuestro deber. Así que nosotros sabemos que la autoridad nuestra como esposos es parcial, es finita, está contaminada por el pecado remanente que aún hay en nuestros corazones. Pero la autoridad de quien nos ha puesto como esposos de esta esposa, esa autoridad es absoluta, es perfecta, es definitiva. Y en la fe, en ese Dios que ha puesto esa autoridad, es que nosotros podemos seguir adelante. Y esto no es fácil, sobre todo cuando tu marido no se parece tanto a Jesús como tú pensabas que se parecía. Pero ya digo, como parte de tus actos
cotidianos de adoración a Dios. El Señor te llama a someterte a tu marido. Tú honras a Dios cuando te sometes en este sentido a tu marido. Y a veces eso implica tener paciencia con tu esposo, tener gracia para con él, gracia que perdona, gracia que confía en que la gracia transforma. Eso forma parte del mundo caído en el que vivimos. Ahora, el liderazgo significa que cuando un marido peca contra ti y no se arrepiente de ello, el Señor dice, tú igual, haga lo que haga, abuse de ti o no abuse, te denigre o no te denigre, te empuje o no te empuje, te golpee o no te golpee, te incite a pecar o no lo haga. Tú tienes que ir así como un burro con dos orejeras. Pues no, un marido que pierde, por abuso de su autoridad, pierde el derecho a ejercerla, no tienes por qué estar siguiendo su liderazgo. Una cosa son las imperfecciones propias de que estamos, como se nos decía anoche, no hemos llegado ya, estamos andando hacia ello y a veces en esa carrera tropezamos y nos levantamos, pero cuando no nos levantamos y estamos todo el día caídos en el tropiezo, entonces ya tenemos que considerar si hay algunas situaciones en las cuales el Señor nos llama a alguna excepción. Y es por eso, entre otras cosas, que el Señor ha dado pastores a las iglesias. Fijaos que Pablo le escribe una carta a Tito, se ha establecido una iglesia allí, creo que es en Crea, ¿no? Y le dice que para que corrijas lo deficiente. ¿Qué es lo que había deficiente en la iglesia? Falta de pastores en plural. ¿Por qué? Porque cuando tú vives una situación de esta en que dudas si debes someterte a la autoridad de tu marido, ¿a quién recurres? ¿Al psicólogo de turno? ¿Al consejero matrimonial? No, es que es psicólogo cristiano, parece que eso ya lo santifica, ¿verdad? No sé si hay psicólogos aquí, yo tengo una cruzada contra vosotros, así que luego hablamos, si hay alguno. O vamos a aquellos hombres que Dios ha puesto y ha dado sabiduría. Y digo lo de la pluralidad, porque a veces se corre el peligro. No, es que lo que me dijo el pastor es lo que me dijo mi marido, pero cuando hay una pluralidad de pastores, hay un consejo que es corporativo y hay una experiencia que Dios ha dado, son hombres de Dios, hombres consagrados, y te pueden ayudar a saber si este es un caso en que tú no has entendido esto, o es un caso en que tú tienes que poner unas señales de advertencia y a lo mejor poner cierta distancia en este asunto. Ellos han de intervenir, entre otras cosas, para eso. Aunque este es un asunto en el cual me he salido del tema. Pero fijaos cómo en este complementarismo desde el cual estamos nosotros hablando, vemos cómo no hay lugar para el abuso, no hay lugar para la negligencia. Y por lo tanto, fijaos, y hago un paréntesis aquí para los hombres, a esto llama Dios a vuestras esposas o a vuestras futuras esposas, si estás a punto de ser casado o dentro de unos años lo está. Cuando tú tienes un ser creado a imagen y semejanza de Dios y redimido por la sangre de Cristo, sobre quien Dios te va a poner o te ha puesto como autoridad, ten cuidado, porque Dios ama a esa mujer como a la niña de sus ojos. Ten cuidado como tú la tratas, porque recuerda que una de las cosas que Dios te llama a hacer es dar cuenta de esa mayordomía. Así que si ahora te vas de Rosita, porque ella es muy discreta y se maquilla para que no se vea el golpe, y porque no habla con sus hermanos mayores que la defienden, los ancianos de la iglesia, hay un hermano mayor que no tolerará eso en tu vida. Así que tómate esto como muy en serio. Todas las mujeres, volviendo a nuestro asunto, no están llamadas a someterse a todos los hombres como a su esposo. Y eso es algo que también tenemos que considerar. Pero hay una tendencia general, hay una disposición, igual que veíamos en esta definición, que si queréis podéis quitar de momento. Como hay una disposición del hombre a proteger, a proveer, a cuidar y a liderar el entorno y las personas en su entorno, también sean sus cónyuges, sean sus hijas, sean su madre, o sea, cualquiera que pasa por ahí, pues también a la luz de esto vemos como hay una disposición general de la mujer a aplicar este principio que tiene su mayor expresión en el matrimonio,
a cualquier relación de una mujer con los hombres en distintos grados, como esperamos ver y según sean las circunstancias. Como los hombres tienen esa disposición masculina, las mujeres deben de tener esa actitud. ¿Y cuál es? Pues afirmar, fortalecer, animar a los hombres en su masculinidad. Y enseguida veremos la definición de Piper y Grudem en este sentido, pero si Dios le ha dado al hombre esa función de proteger, proveer, liderar y dar cuentas, y Dios ha creado una ayuda idónea para el hombre en eso, pues una de las cosas que se espera es que la mujer fomente, anime, aplauda cuando eso se está dando. Cuando el hombre provee, gracias cariño. Cuando el hombre protege, menos mal que viniste. Cuando el hombre lidera, pues es que estaba perdida, no sabía por dónde iba. Y cuando el hombre va a Dios y da cuentas, gracias cariño, amén a la oración que acabas de hacer. La mujer no vive esto como algo resignado. La palabra resignación, el concepto de resignación no aparece ni una sola vez en la Escritura. Esto es un asunto católico, ¿verdad? Nosotros no nos resignamos, nosotros conocemos a un Dios soberano que ha provisto para todo en nuestra vida y también en estos asuntos. Así que la actitud femenina no es solo la que tolera esto, porque esto es lo que hay, y más en este contexto de estas iglesias reformadas que están al pie de la letra con lo de la Biblia, que no podemos escapar, no. Es que, como se dice hoy en día, proactivamente tú tienes que afirmar esto en tu hija, ¿verdad? Cuando viene el niño y dice, papá ha dicho que no podemos hacer eso, deja que ya hablo yo con papá. ¿Estás tú animando? ¿Estás tú fortaleciendo eso? Ven, a apagar la tele que nos vamos a la cama. Chicos, déjales que estén un rato más, ¿verdad? Esas cosas que me parece que no es un pecado mortal, están fortaleciendo, están animando, están dándoles buenos referentes a esos hijos varones para que actúen en el futuro cuando sean autoridad sobre otros, y a esas niñas que serán jovencitas y serán adultas y serán casadas tal vez algún día. ¿Estamos nosotros fortaleciendo los roles establecidos por Dios? ¿O estamos minando con una cosa tan sencilla, verdad? ¿O con la autoridad de los profesores? Yo iba un día por la calle y iba una madre con, no sé si era niño o niña, pero nos cruzamos, así que no oí toda la conversación, pero justo cuando pasábamos al lado, soltando una palabrota que no voy a repetir, la me dijo, se va a enterar la no sé qué de la profesora, ¿no? ¿Te has cargado a la profesora? La autoridad de esa mujer que está cuidando de tu niño, que está instruyéndole en cosas que tal vez tú le tenías que estar instruyendo, te la has cargado. Bueno, pues igual de feo que es eso, y de desastroso, que tiene unas consecuencias tremendas cuando ese niño sea violento y lo tengas que ir a sacar de comisaría. Recuerda lo que dijiste en aquella calle, cuando le dijiste, la autoridad de la profesora no es nada, ya iré yo a hablar con ella y a calentar las orejas. Eso, desgraciadamente, sucede en muchos hogares cristianos, con esos detallitos de, deja que yo hablaré ya con papá, verás que yo lo convenzo. Ahora, a lo mejor tú tienes que, aparte, hablar con tu marido. Como eres un ayudante, él toma las decisiones, él tiene la autoridad. Como tú eres un ayudante en eso, a lo mejor le tienes que decir cosas que él no sabe. Él acaba de llegar, no sabe que el niño ha estado estudiando toda la tarde porque los quebrados sigue sin entenderlo. Y entonces tú le dices, cariño, el niño lleva 3 horas con esto y ahora estaba relajado, déjale que termine de ver eso. Y entonces el padre, a lo mejor, si toma en consideración la ayuda que su esposa le da, viene como quien no quiere la cosa. Bueno, ¿y qué tal la tarea hoy? Ay, papá, ¿esto qué es? Bueno, pues descansa, termina de ver los dibujos. Es lo mismo, ¿verdad? Pero la autoridad está reforzada. Los roles están reforzados, establecidos por Dios, no por David Rivero ni por la cultura de las iglesias evangélicas. Lo mismo que fortalecemos, minamos con estos detalles. Y esto, fijaos que los que no tenéis hijos y tal vez nunca los tengáis, tenemos muchos hijos espirituales sin darnos cuenta de ello, en ese tipo de cosas. Cuando viene, hemos tenido nuestros nietos
viven todos muy lejos de nosotros y cuando los tenemos un mes. Y sus padres tienen normas y todavía estamos en casa de uno. Bueno, segundo error, volver a hablar de mi familia. Ya me pierdo. Entonces, para que el niño, el más pequeño, comiera, pues le puse The Wheels on the Bus Go Round. Y el niño se come eso estupendo. Y llegan los padres y dicen, ay, apaga eso que lo vas a volver tonto. Si supieras cuando están con nosotros. Pero yo, en su casa, cuando dicen que lo vuelve tonto, oye, eso lo vuelve tonto. Ahora, en mi casa, cuando nos dejan un mes, yo soy su abuelo. Y les pongo eso, y el ABC, y no sé cuántas cosas más, ¿no? Porque sus padres me conceden esa autoridad. Yo no le digo, esto es una tontería, no te va a volver tonto. Cuenta con el abuelo, ¿no? Pero sin minar su autoridad, ellos ven un pequeño oasis, ¿verdad? Que pueden comer viendo un vídeo, ¿verdad? Y no critico, yo tal vez fui más radical en algunas de estas cosas con mis hijos, pero entendéis que tenemos que fomentar, aunque no sean nuestros hijos biológicos, estamos dando un ejemplo de la autoridad. Cuando hablamos, le animamos en la escuela dominical. Ah, pues mi papá ha dicho que esto no. Bueno, si tu papá lo ha dicho, consúltalo con tu papá. No, tu papá no entiende eso. Ya hablaré yo con tu papá cuando acabe el culto. Estamos minando la autoridad. Tengamos cuidado. No todos tenemos hijos biológicos, pero podemos ser una influencia para hijos espirituales. Así que tengamos mucho cuidado. Como me he ido un poco del guión. Estamos hablando de la soltería y cómo estas cosas, esta feminidad se manifiesta en la soltería. Las mujeres solteras, en el contexto de la iglesia, entendemos que es en el que nos movemos, también tienen, incluso de hombres, no solo de niños, sino de hombres, tienen aquí también mucho que hacer, manifestar su feminidad. Cuando un hermano en la iglesia te quiere acompañar porque aparcaste el coche en una calle oscura, no diga, no, yo voy sola, no necesito mi ayuda. Cuando te cede el asiento, cuando te abre una puerta, agradécelo. Porque él está tratando de proteger y proveer, está tratando de ser masculino. No lo chafe diciendo, ya lo sé hacer yo sola. Cuando estás en el café entre cultos y se cae un colacao al suelo y él viene con la fregona a limpiar, no deja que yo lo hago, no, déjale, a lo mejor está exhibiéndose, pues déjalo, pero que lo limpie, ¿verdad? Tú lo haces mejor, lo vas a dejar impoluto, pero anímale, él está queriendo ser un caballero. Entonces hay muchas áreas en que sin estar casada y sin tener hijos, tu mujer puedes mostrar tu feminidad, afirmando la masculinidad de tus hermanos en la fe. Y esto implica que estamos reconociendo que Dios es el que ha puesto este orden de cosas. Antes de comenzar, bueno, en el comienzo de la reunión, estuvimos viendo otro pasaje, leyó nuestro hermano, en Proverbios capítulo 31, ¿verdad? No lo vamos a leer porque ya estoy consumiendo demasiado tiempo, pero fijaos cómo aquí se nos da el perfil de una mujer piadosa. Se podría estar semanas considerando este pasaje, pero sí quiero dar 4 detalles para cuando leáis, mujeres, cuando leáis este pasaje. Fijaos cómo esta mujer ideal, esta mujer proverbial, nos da sabiduría en esto. En primer lugar, vemos cómo ella usa los talentos. Dios, para hacerla una ayudante, una ayudadora, una ayuda idónea, le ha dado talentos. Pero fijaos que no los usa para prosperar, para que todo el mundo la mire, para que todo el mundo la aplauda, para decir, has hecho la carrera, estás ejerciéndolo, eres top, eres la número 1. No, lo hace con cuidado, con diligencia, se deja las pestañas en eso, está cosiendo, está ordenando que todos los criados en la casa, cada uno haga sus cosas, con el fin no de ser la esposa del mes, ¿verdad? Sino con el fin de beneficiar a su familia. Ella es femenina,
para el bien de los suyos, porque es una proveedora de vida, por eso se le llama Eva. Vemos cómo ella cultiva, nutre, provee el cuidado que hace que a su marido lo llamen afortunado, ¿verdad? Ese ayudante. A veces vamos a un taller y no nos atiende el mecánico, nos cambia el aceite el ayudante, pero si es un buen ayudante, se lo decimos, mira, esta propina para el chaval porque lo hace muy bien. Tú supervisas, y yo lo he visto, lo hace muy bien. Y esto es lo que dice la gente cuando el marido es un hombre respetado, está a las puertas de la ciudad, donde se reúnen los ancianos de la ciudad, y dicen, hay que ver fulano, qué esposa tiene, lo diligente que es, lo industriosa, lo habilidosa. No lo hace para exhibirse, no, lo hace para el bien, para proveer para su familia. Dicen, enhorabuena, el Señor te ha bendecido. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 30. Ella hace todo esto porque teme al Señor. Ella hace todo esto como para el Señor, no buscando el aplauso ni la envidia de otras mujeres, sino que le hace consciente de que Dios la ha llamado a ser la ayuda idónea de este marido. Y la otra cosa muy breve que quiero decir de esta mujer, porque a veces, hermanas, que leéis esto, y esto es como leer biografías de cristianos, ¿no? Que te emocionan pero te dejan por el suelo, ¿no? Esta gente que se levantaba a las 4 de la mañana a tener su devocional y estaban 3 horas orando y tal, y tú estás 3 minutos y te parece que ha sido una larga oración. Eso es demoledor, ¿no? Y cuando lees el caso de esta mujer, pues dices, ¿quién la hallará? Ni yo soy, ni conozco a ninguna parecido. Fíjate que está poniendo una mujer proverbial, no es una mujer real, con nombre y apellido. No, si el autor de este pasaje hubiera querido mostrar sus debilidades, diría, y a veces va mal peinada, y a veces llega tarde, y a veces se le quema la comida, y a veces no acude a la cita con la que quedó, y a veces no llama a su madre para ver si ya está mejor. Esta misma mujer seguro que tenía todos esos fallos y más, pero aquí se está elogiando a una mujer que teme a Dios y por lo tanto es una bendición en el entorno del hogar. Así que, hermana, no os desaniméis, seguid mirando esto como un modelo, como una guía, pero si no llegáis, lo que veíamos ayer en esa carrera, si yo sé que, no sé si alguien vosotros deportistas, el récord de los 100 metros, ¿en cuánto está? 60 y algo. ¿Y tú en cuánto lo haces? 12 segundos como... 12. Oh, pues, eso es un montón. Ahora, eso, porque ¿crees que algún día llegarás a los 9? No. Pero lo sigues intentando, ¿verdad? Es una meta. Hay alguien que lo hace, Bolt, no sé quién tendrá el récord, ¿verdad? Se puede llegar. Y eso me anima a mí. Yo no sé, en mi caso serán 2 minutos, pero... sé que hay una meta, ese es el ideal, pues esa es la meta, esta es la mujer de Proverbios 31, y si solo chequeas 3 versículos, pues mira, a ver si para el año que viene chequeas 5, así que esto quede claro. Bueno, seguimos adelante. Otro pasaje de la Escritura que no quiero que dejemos de ver es 1 de Pedro capítulo 13. ¿Puede brillar la feminidad de una mujer en un contexto, sí, de un matrimonio con un incrédulo? Nos queda ver esto, nos queda ver algunos casos de unas mujeres solteras y luego veremos una definición y trataremos de explicarla. Vamos a 1 Pedro 3, versículos 1 al 6. ¿Qué sucede si quien te lidera no se parece mucho a Jesucristo? Vamos, que no se parece nada. ¿Debes someterte a ese hombre? 1 Pedro 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos,
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Fijaos que en estos versículos se nos da la respuesta de si una mujer debe seguir sometiéndose al liderazgo de un marido si éste no está liderando bien. Bueno, pues, si es decir sí o no, tendré que decir en general sí. Y eso es lo que dice Pedro, en general sí. Dice, si algunos no obedecen a la palabra. Aquí hay dos posibilidades. O que no sea cristiano, o que sea un cristiano inmaduro. Imaginaos, alguien viene a un hogar, hay un matrimonio, son incrédulos, y les predica el Evangelio. Y escuchan, y reciben un discipulado, y vienen a la iglesia, y llega un momento en que la esposa da testimonio de su fe, el Señor cambia sus vidas, pero su marido no. Y como no es cristiano, no podemos esperar que un impío actúe como un cristiano. No obedece a la palabra. Esto no se trata de un matrimonio que se constituyó como un matrimonio mixto, sino que Dios en su providencia, al salvar a uno y al otro de momento no, pues aquí tenemos una realidad. Yo no voy a endulzar lo que hay aquí. Esto tiene que ser muy difícil. Y si hay alguna hermana aquí que está pasando o ha pasado por esto, tenemos que orar por ti y tenemos que animarte en esto. Esto nunca va a ser fácil, ni aunque sea un hombre dulce y cariñoso y todo eso, pero hay una diferencia esencial. Uno es redimido y el otro no. Uno es un santo y el otro es un impío. Uno ama a Dios y el otro es un enemigo de Dios. Y esa convivencia tiene tarde o temprano, y en algunos aspectos más que en otros, tiene que evidenciarse como muy difícil. No obstante, fijaos cómo ella tiene que seguir confiando en Dios, que soberanamente conocía esto desde antes de la fundación del mundo. Dios te ubicó en ese contexto. Y Dios va a estar ahí contigo. Y Dios va a estar ahí contigo y te va a bendecir en esa orden que Él te da de ser ayuda idónea para este hombre impío, al cual tú tienes que honrar y respetar. Y fijaos que el ejemplo o el modelo que se nos da es el de Sara. Ahora, sabemos que Abraham tomó alguna decisión bastante estúpida con respecto a su mujer. Llegan a Egipto, tenía que ser un bellezón, por cierto, Sara, con casi 80 años, y todavía él dice, como la vean los egipcios, se van a creer que está disponible y la van a querer para ello. ¿Habéis pensado en esto alguna vez? ¿Qué anciana más guapa? Bueno, pues le cuenta eso. Bueno, como somos medio hermanos, pues tú ve diciendo que eres mi hermana. Y parda, ¿verdad? Imaginaos con qué hermana, ¿eh? Bueno, no le dice con qué hermana, lo sigue llamando mi Señor. ¿Os habéis dado cuenta? Esto es lo que en Génesis 18:12 se dice. Y Pedro aquí está recordando, aunque él ha sido un patán y la ha puesto en un peligro extremo por una decisión extrema, ella le sigue llamando mi Señor. Por cierto, que él no aprendió y repitió eso más tarde. Volvió con el mismo asunto. Pero esta referencia es entre la primera y la segunda ocasión en que él propuso este asunto. Quien estaba llamado a protegerla, no la protegió, la expuso a que otros hombres se hicieran con ella. Pero fijaos que en este caso, ella honró al Señor, reconociéndole. Él se comportó como un incrédulo, porque él no confió que el Dios soberano protegería a su esposa. Así que creyó que una mentira, una media verdad, sería mejor que decir, Señor, vamos a entrar en Egipto, son gente extraña, nosotros venimos de muy lejos, de otra cultura, resulta que tú la has mantenido atractiva, yo tengo eso, pero yo estoy aquí para protegerla. Si me tengo que pelear por ella, lo hago, y gane o pierda, bueno, pues si ya es viuda, pues ya es libre para otro, ¿verdad? Pero no, él se inventa un asunto, pero ella sigue honrando la autoridad divina que ha delegado en este hombre, y no lo llama torpe, no lo llama tonto, lo llama Señor. El Señor llama a las mujeres
con esto, a poner su confianza final en el Señor, no en los hombres, no en ese marido. Y eso es lo que tenemos que admirar de esta mujer. Ahora, piensa, marido, en esas decisiones que a veces tú tomas, que expones a tu esposa, expones a tus hijas, expones a hermanas de la iglesia a situaciones inadecuadas por tú no confiar en el Señor, por no ser el varón que el Señor te llama a ser, por intentar hacer una componenda a ver si salimos de este asunto y pone en riesgo a la persona que el Señor te ha mandado a cuidar. Bueno, volviendo a la indicación de Pedro aquí a las esposas, dice que ¿qué hacer con este marido? Someterse a él como lo hacía Sara. Pero además dice sin muchas palabras. Ahora no dice que tiene que ser mudita. Si tu marido no se ha convertido, tú a callar. No hay ninguna virtud en andar callada. Lo que está diciendo es que no estés todo el día, no, porque es que Dios nos creó en santidad y caímos y ahora Jesucristo nos redime. Eso todas las noches, ¿verdad? Y tú te tienes que arrepentir, tú tenías que ser como el pastor, un hombre de Dios consagrado. Ese hombre odia al pastor y a todos los hermanos de la iglesia, pero más lo va a odiar si tú estás todo el día dándole caña con eso. Lo que tiene que ver este hombre, porque fijaos, no obedece al Evangelio, quiere decir que él ha oído el Evangelio. La teoría ya la sabe, pero no tiene el Espíritu de Dios. Así que no dice, tú insistes que de tanto insistir como la viuda, eso es para orar a Dios, ¿verdad? Pero no se trata de que este sea como el juez, que a base de darle caña un día, o se convierte, o ya el hombre desesperado toma medidas drásticas. No. Por tu conducta, por ver que tú te sometes, ahora que le explicas, mira cariño, yo no puedo participar en esto porque yo ahora soy de Cristo. Antes sí participábamos juntos, hay cosas de las que yo me avergüenzo, que hice contigo y que me complacía en ellas, pero ya no me puedo complacer. Yo te pido con todo respeto, yo te honro como marido, soy la mujer más cariñosa que era antes, soy más servicial, estoy aquí para ayudarte, hasta aquí. Respétame eso, ¿verdad? Y si la cosa ya se pone difícil, es lo que decíamos antes, ahí tienes el consejo pastoral que te ayudará, y de hermanas mayores en la iglesia que tal vez han pasado por esta experiencia, que te pueden dar unas píldoras bíblicas de sabiduría en este asunto. Pero el principio general no es que lo estés machacando, sino que tu conducta sea tal que diga, yo eso es lo que quiero tener, eso es lo que espero que el Señor me dé a través del amor, del respeto, del servicio y de la oración intercesora en silencio en tu habitación. Es como el Señor puede transformar a tu marido. Lo contrario es estar regañando, estar quejándose, acusándolo, mostrándole que no es el hombre que tenía que ser, que un hombre realmente hombre es solo un hombre cristiano, que aunque sea verdad, él no quiere oír eso. Tu conducta es la que tiene que ser un ejemplo para él. Ahora también vuelvo a decir lo mismo. Si este hombre se pasa de la raya, si ese hombre te incita a pecar, ahí tienes que hacer como los apóstoles y decir, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en general, esas son las circunstancias extremas y son muy pocas si somos honestos al considerarlo. Si un hombre se hace abusivo en su autoridad, pues tú tienes que proteger tu vida, a veces la vida de tus hijos, a los cuales estás llamada a dar vida. Así que esas son situaciones más bien pastorales que yo no estoy llamado aquí a entrar en ellas. Pero fijaos cómo en este pasaje el apóstol también habla de un asunto, porque este hombre en su día se enamoró de esta mujer, se prometieron de alguna manera fidelidad matrimonial, etc. Ahora el Señor ha hecho la diferencia salvando a una y al otro no. Pero el Señor le dice a esta mujer, tu marido tiene que ver una belleza especial, una belleza que sale de dentro, no la belleza externa. Él no está diciendo que no puedas llevar unos pendientes o que no te puedas maquillar. Yo, hermanos, como soy de otras iglesias que la mía,
no sé si en vuestra iglesia se fomenta que os pintéis o no la cara, pero bueno, eso es cada uno. Pero quiero decir que aquí no se está diciendo que no te ponga una mecha o que tienes que exhibir tus canas. Yo no soy quien para decirte eso. Está hablando en sentido positivo, y lo que puede ser aplicable a todos sin yo meterme un berenjenal, es que hay una belleza interior, que es la que la mujer cristiana tiene que exhibir. La belleza externa no es nada malo. Nos hartamos de decir desde los púlpitos que lo importante es la belleza interna. Pero la Biblia nos dice que David era alto, apuesto, ¿verdad? Y guapote, más que todos los hermanos. De las mujeres, fijaos, por ejemplo, de Sara, ya os lo dije antes, Génesis 12:11, era de hermoso aspecto. Por eso no era más impía, ¿verdad? Raquel era de lindo semblante. Esther, de hermosa figura y de buen parecer. Así que, hermana, no tienes que hacerte más fea. El Señor no está diciendo que no te arregles, ¿verdad? Solo que hay algo que vale más que todo esto. Y es la belleza de que Cristo se manifieste en ti, porque Él transforma tu carácter, porque el Espíritu Santo, por su palabra, hace que tú seas una evidencia de que eres una hija de Dios. Dice allí en este pasaje de Proverbios 31, en el versículo 30, dice, el encanto es engañoso. Dios lo da, la belleza es algo de Dios, ¿verdad? Igual que hay un pasaje que nos deja asombrados, una puesta de sol maravillosa, hay un rostro, hay unas maneras, una piel que es preciosa y la admiramos, ¿verdad? Pero dice, esto es engañoso. La belleza es vana, o sea, pasa, pero la mujer que teme al Señor, esta debe ser alabada. Y en lo que traduce el apóstol esto es en el carácter. Dice, esta mujer con un marido incrédulo demuestra que tiene a Cristo por un carácter amable o afable y apacible. Una mujer que no insiste en sus propios derechos. Él dice, no, es domingo y nos vamos al pueblo porque... No, yo lo siento, lo que tú quieras, pero... mira, es que lo hemos hecho todos los años. Es un domingo al año que te digo que... Y de nuevo esto... Cada iglesia maneja este asunto del Día del Señor, pero fíjate, tenemos una discusión y acabamos peleados y él se va a la casa el fin de semana y yo voy a la iglesia y soy muy santa, muy piadosa porque estoy aquí habiendo mostrado un carácter no afable y apacible, sino más bien gruñón y quejicoso, porque eso es lo que se está contrastando aquí. Y yo sé que cada uno tendrá que, en el día a día y en los asuntos personales, tendrá aquí que pedir sabiduría para el Señor, pero estamos hablando de principios generales. Ese es el carácter de esta mujer, no ser rencillosa, no ser desagradable. Fijaos que antes hablamos del desierto, dice en Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. No espantes a tu marido incrédulo de tu matrimonio por hacerte tan piadosa que no estás dispuesta a conceder que él sigue siendo la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, aunque sea un incrédulo en el fondo de su corazón. De nuevo, Pedro no está alabando a la mujer callada como si ser una mujer introvertida y que habla poco, eso sea un plus de santidad. Puede ser muy calladita y ser una envidiosa y ser muy mala, ¿verdad? Y puede ser muy extravertida y ser la persona más generosa y mostrar el amor de Cristo dando vida a todo lo que te rodea. Así que no se trata de ser muy habladora o más callada, sino de no ser rencillosa, sino tener un carácter amable y apacible. Y esto tanto solteras como casadas, ¿verdad? Ese debe ser el carácter de cualquier mujer. Brevemente, porque me he comido el tiempo, no quiero ni mirar, os he dicho previamente que os iba a hablar de 3 singles, ¿no? 3 mujeres que no están casadas. Una de ellas es Ruth. En estos días, son 4 capítulos, léelo, repásalo. Esta es una viuda cuya familia no han sido muy fieles al Señor, pero el Señor ha obrado en su corazón de tal manera que ella quiere ser del pueblo de esta familia y quiere servir al Señor de esta familia.
Y vemos cómo es una mujer muy parecida a la de Proverbios 31. Es una mujer que se levanta temprano a trabajar, que provee, que da vida, en este caso a su suegra. Y vemos cómo no se salta los pasos que hay que dar. Ella tiene a su disposición al que luego el Señor le concederá como su marido, pero no lo toma al asalto, ¿verdad? Con mucha prudencia. Hace las cosas con mucho cuidado. Y al final el Señor la bendice, honra que ella respete. Está dispuesta, fijaos, cuando ella busca al pariente redentor, sí, pudo ser vos, pero pudo ser el otro al cual se llama fulano. Ni siquiera es digno de que su nombre aparezca en la Biblia. Ella pudo ser la señora de fulano de tal. Pero el Señor la honró. No siempre es así, pero en este caso, fijaos, una mujer no casada, cómo se somete a la autoridad del Señor. La providencia para ella había comenzado muy mal y ella aún se identificó confiando en el Señor. Otra mujer muy diferente, Miss Persia. Sabéis que hubo un concurso en Persia, un desfile de estos, y se presentaron, se les estuvo un tiempo allí con aceites y fregados y colonias y este tipo de cosas, y pinzas y no sé qué. Y entonces le hicieron pasar al rey, tuvo su Miss Persia personal. Y sale esta chica, una mujer soltera, que muestra que teme al Señor. Primero sometiéndose al liderazgo ni siquiera de su padre, de su tío, que ejercía las funciones de padre. Y cuando él le da un consejo, ella lo toma. Y ella con mucho respeto va al rey, que por cierto, es como el de 1 de Pedro 3, alguien que no obedece a la palabra. Pero ella se acerca, sabiendo que le puede costar la vida en ello. ¿Por qué? Porque ella no es cómplice con el que era su marido legal en un acto impío, el asesinato de miles de personas. Ella, fijaos, cómo se tienen que obrar estas cosas y lo que Dios tiene que obrar en el corazón de una mujer para eso, con un hombre impío. Y ella dice, no, es que la autoridad, además es la autoridad real. No, ella dice, si perezco, que perezca. Confía en el Señor. Y confiando en el Señor se somete a la autoridad y va y pide y recibe. Y muchos son bendecidos. Ella es una proveedora de vida a hombres y mujeres que muchos ni la conocerían, a su raza, a su gente. Y la tercera mujer, single, soltera, de la que quiero hablaros es de María, ¿verdad? Una chiquita, una adolescente, aún está comprometida, pero no está casada con José. Y recibe un aviso de parte del Señor. Estás embarazada. Una soltera embarazada, ¿verdad? Y lo que aquello podría suponer en aquella cultura. Y ella no se preocupa, cree en un Dios soberano, que si la ha metido en esto, Él pagará la factura. Y dice, hágase en mí, he aquí tu sierva, hágase en mí, conforme a tu palabra. Y tenemos el Magnificat de María, ¿no? Allí en Lucas, capítulo 1, como ella está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Esto es feminidad de la buena, no la que nos dan en el Cosmopolitan y en el Hola y en el 10 minutos, ¿verdad? Así que, y ahora si podemos poner, llegamos cerca del final, vamos después de todo esto a tratar de definir, y usando de nuevo esta definición de Gruden y Piper, la esencia de la feminidad, que dice, en el corazón de una feminidad madura está una disposición, fijaos de nuevo, no siempre se podrá, pero está la disposición. Yo estoy predispuesta a esto. La disposición libre para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y el liderazgo de hombres dignos de formas que sean apropiadas a las diferentes relaciones de la mujer. Vamos brevemente a tratar de ver lo que esto significa. Lo primero es que es una disposición libre o liberadora. Luego lo dejaremos, hermanos y hermanas, lo dejaremos aquí para que lo copiéis porque sé que estoy haciendo de pantalla. O sea, esto es una tendencia de la mujer a responder a los hombres que tienen la masculinidad de la cual estuvimos hablando ayer. No siempre se podrá ejercer esto, habrá circunstancias en que no es posible, pero hay una disposición
Cuando Dios ha puesto una autoridad sobre mí, alguien que me provee, me protege, me lidera y que da cuentas de mí, yo tengo que tener la disposición a apoyar ese liderazgo. Esa es la disposición de una esposa hacia su marido, sumisión y respeto. Efesios 5, 1 Pedro, capítulo 3. Claro, si el marido es creyente y es como Cristo, pues fíjate tú, miel sobre hojuela. Pero aunque no sea así, cuando al marido las cosas le salen mal en su liderazgo, me dice, no, si ya te lo había dicho. Si es que no sé cuántas veces te lo tengo que repetir, si es que esto así, nunca... No, ella va a decir, cariño, vale, no funcionó esta vez, pero sé que cuando lo vuelvas a intentar, esto va a salir bien. Y yo voy a estar contigo ahí para apoyarte, no te voy a estar diciendo yo ya te lo dije. Con eso no conseguimos nada nunca, ¿verdad? Hay una disposición a ese marido que quiere liderar, apoyarlo en esto. Puede que haya veces que necesite esta mujer hacer cosas que le corresponden a su marido, sobre todo en esta situación de 1 Pedro capítulo 3. A lo mejor ella tiene que tomar la función de ser madre y padre en lo espiritual y ser la que convoque el devocional con los niños y sea la que ore con los niños y la que las lleve al culto y a la escuela dominical y a las actividades que provea su iglesia local, ¿verdad? Pero si está el marido y si el marido está tratando de ejercer su función como cuidador y proveedor de aquel hogar, la esposa no tiene que decir, anda, venga, hazlo tú, sino que tiene que tener esa predisposición favorable. En el caso de una mujer soltera, pues igualmente, no quiero repetirme, pero favorecer hermanos en la iglesia que están con esa disposición, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor por las mujeres en mi iglesia que a veces me dicen, incluso mujeres solteras, porque a lo mejor tienen más tiempo, porque eso, dicen, pastor, a veces me llaman pastor, a veces David, ¿sabe usted algo de fulanita? Pues mira, estoy orando por ella, hace 3 semanas que no viene. ¿Usted quiere que yo la llame? Como soy una mujer tal vez. Pues sí, gracias. Está pendiente, favorece mi ministerio. No es mi esposa, es una hermana soltera o casada, pero está siendo una ayuda idónea en el contexto de la iglesia. Y a lo mejor tiene la facilidad de hablar con ella de cosas de mujeres y animarla y visitarla, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor por ese tipo de mujeres que Dios me ha provisto en las distintas congregaciones donde he estado ministrando al Señor. Sería un patán si dijera, no, eso es cosa mía, eso lo llevaremos al consejo de ancianos. Hombre, el Señor te ha provisto esa ayuda. Aprovéchala, te está facilitando tu labor. Lo mismo cuando te ofrecen, oye, si quieres salir con tu esposa una noche, te cuidamos los niños. Qué bendición tener hermanas con esa disposición, ¿verdad? O mira, no puedo ir al campamento, sé que tú no puedes, pero si quieres yo te cuido el niño y te lo llevo. Gloria a Dios por esas solteras que sin ser madres biológicas están ayudando a engendrar, a dar vida a estas otras criaturas que esperamos que algún día sean así. Así que esto se trata de una disposición. Y una disposición libre y liberadora. Esto no es una camisa de fuerza. Anda, que hubiera sido mejor que hubiera sido hombre. No tener que estar bajo autoridad, sino ser autoridad. No, esto hay que tomárselo como una bendición del Señor. Te ha hecho una Eva, una dadora de vida. Eso es un privilegio y así lo tienes que considerar. ¿Para qué? Para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos. Una mujer, aunque el hombre más cercano esté a kilómetros de distancia, tiene que tener esa disposición y estar pensando en qué manera apoyo yo a hombres, si no es mi hermano, por ejemplo, mi hermano biológico, que sé que está criando varios niños y yo puedo ser una ayuda, ser esa tía que no va a ser allí el Santa Claus, ¿verdad? Que le hace todos los mimos y los malcría, sino que apoya a su hermano, porque a lo mejor su esposa está dando a luz al 5º hijo y está allí ayudando, ¿verdad? Apoya la masculinidad de su hermano o de un hermano de la iglesia, etc. Así que vemos cómo esa mujer se esfuerza positivamente, activamente, en reforzar las cualidades
masculinas de los hombres que tiene alrededor. Pero vemos que todo eso es respecto a hombres dignos. El hombre se tiene que ganar por su auténtica masculinidad en Cristo el derecho a ser ayudado por una Eva como esta. Cuando no es así, el Señor te dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y a veces tu labor es decir, ya sea a tu cónyuge o ya sea, si eres soltera, a otro hombre, decir, lo que está haciendo está mal. Este no es el camino que has de seguir. Mira lo que dice aquí la palabra. Mira lo otro. Sin tener que usurpar ningún cargo que el Señor te ha vetado como mujer. Así que cuando un hombre no es el líder que debería ser, la mujer no por eso está exenta de sus responsabilidades como esposa. Bien, nos quedamos sin tiempo para lo que quería decir hoy. Simplemente quiero terminar diciendo, es posible que estéis viviendo en una situación como la de 1 de Pedro 3. Es posible que tengas alguna escara de lo que un hombre que tenía que haber sido un protector te ha dejado, un padre dominante que incluso nunca te tocó, pero psicológicamente abusó de ti. No lleves esa carga contigo toda la vida. Mira al Señor. Fijaos, el Señor cuando maldijo la tierra por causa de Adán, ¿qué le dijo? Que produciría espinos. Fue una corona de espinos lo que cubrió su cabeza. Él fue hecho pecado. Sufrió la maldición de la humanidad y de ese hombre. Dios no apoya para nada a un hombre abusivo. Dios no está en esa situación. Dios aborrece eso y llamará a ese hombre a cuentas. Pero tú vives la liberación que Cristo te ofrece. Ese que llama a las mujeres. Venid a mí si estáis trabajadas y cargadas, yo os haré descansar. Si tú estás con la carga del pecado de Adán, del cual eres heredera, ven hoy al Señor, al segundo Adán. Él se ofrece como tu liberador, como tu salvador, aquel que te provee, que te da el pan de vida, aquel que ha hecho que la tierra maldita ahora produzca vida y que te la ofrece, aquel que te ha dado la maternidad, sino biológica, la oportunidad de ser una madre espiritual en Israel. Ven a Él, búscale a Él. El mejor de nosotros es un muy mal ejemplo de lo que Dios llama a un hombre a hacer en el hogar, a hacer en la iglesia, a hacer en la sociedad. Pero Él ha venido no solo como un ejemplo, sino ha venido a ser una realidad, un redentor. Ese pariente redentor que encontró Ruth cuando menos lo esperaba. Él es el que se ofrece como tu Salvador, como tu Señor. Y varones, ese es vuestro ejemplo a imitar. Y esto no lo podemos conseguir a menos que estemos en Cristo. Solamente en Él podemos ser los hombres que Él nos llama a ser. Y hermanas, las mujeres que el Señor os llama a ser. Los que estáis todavía solteros, no penséis siquiera en uniros a un hombre que no esté dispuesto a hacer esto por vosotras. Un hombre que no es capaz de pagarte una hamburguesa en una cita. Ese no te puede sostener. Un hombre que no es capaz de terminar sus estudios, por más que te prometa la luna, que estudie primero, que se haga un hombre, que demuestre que va a ser un proveedor, que va a saber por dónde guiarte. Un hombre que no es capaz de encontrar Juan 3:16 en la Biblia sin mirar la página. Ese no es el hombre para ti si tú eres una hija de Dios. No te metas en un lío de esto. Estos ideales están ahí, pero no vayamos como es el ideal, no es para mí. No te vayas al otro extremo. No provoques al Señor. No digas, no es que en algún caso ha funcionado. Yo lamentablemente he oído a algunos que han dicho, no, es que en nuestra iglesia ha funcionado y salgo con este chico porque es una manera de evangelizarlo. Soy como misionera para él. Hay tantos otros que ya están misionados, ¿verdad? Que el Señor está haciendo hombres
busca a un hombre cristiano y no diga si quiero a quien no dice si quiero a Cristo. Oremos. Amado Señor, gracias por habernos tomado como tu esposa cuando somos tan indignos, tan imperfectos. Hemos leído de mujeres que tenían una apariencia preciosa aún a una edad avanzada. Y sabemos de tantas mujeres que no solamente mostraron belleza externa, sino una belleza interna que nos deja asombrados. Y Señor, así es como tú nos ves en Cristo, como una esposa que de momento no es perfecta, pero que tú prometes perfeccionar. Señor, haznos someternos a ti, seamos varones o mujeres, como la iglesia se somete a Cristo. Como Cristo se somete al Padre. Señor, que no veamos en esto un fallo, que no veamos en esto una maldición, que no veamos en esto una carga, una tara que nos marque, sino veamos que tú, Señor, cuando nos formaste en el vientre de nuestra madre, cuando ya tenías programado cada célula que compone nuestro ser, cada lugar donde habíamos de vivir, cada situación que habíamos de experimentar, tú estabas detrás de todo eso, Señor. Si nos has hecho hombres que respondamos a ese reto, si nos has hecho mujeres, Señor, que también te honremos aceptando ese mismo reto. Señor, también tenemos que confesar, todos nosotros, si somos honestos delante de ti, nuestros fallos en todos estos asuntos. Pero nos presentamos delante de ti por medio de Jesucristo, de su obra perfecta, de su obra transformadora. Confiamos en tu gracia, esa gracia que transforma a pecadores en santos, en enemigos, los transforma en hijos de Dios. Esa gracia que puede transformar es la que suplicamos de ti. Tú conoces, Señor, las situaciones de cada individuo que está en estos días aquí. Tú sabes su pasado, sabes las dificultades de su presente y sabes las pruebas que vendrán por tu providencia a sus vidas en el futuro. Señor, que todo lo vivamos, sean los recuerdos del pasado o sean los desafíos del futuro, que todos los vivamos considerándote a ti el Dios soberano.